Bienvenidos al video del Computer Literacy Center, Centro de Alfabetización Digital, sobre agregar y personalizar animaciones en Microsoft PowerPoint. Agregar animaciones ayuda a presentar contenido en tus diapositivas y captar la atención de la audiencia. Mi nombre es Canon Christensen y te guiaré por este tutorial. En este tutorial presentarás contenido con animaciones de entrada, resaltarás contenido con animaciones de énfasis, reorganizarás contenido con animaciones de salida y trayectorias de la animación, y modificarás animaciones personalizando opciones. Si quieres seguir el tutorial, descarga el archivo incluido en este módulo para empezar. Ábrelo en PowerPoint y haz clic en Enable Editing para comenzar. Aquí tenemos una presentación básica acerca de las temporadas. Agregarás animaciones para hacer la presentación más dinámica e interesante. Este es un ejemplo de la presentación al terminar el tutorial. Cada vez que avanzo la presentación, se activa la siguiente animación. Como puedes ver, agregar animaciones te da control sobre cómo y cuándo los elementos aparecen durante la presentación. Primero, agregarás animaciones de entrada. Las animaciones de entrada permiten que un elemento aparezca en la diapositiva y ayudan a presentar el contenido gradualmente. Ve a la segunda diapositiva en la presentación y haz clic en la pestaña Animations. Selecciona la primera imagen y luego haz clic en la flecha desplegable de animaciones para ver las opciones. Las animaciones de entrada aparecen aquí en verde. Selecciona una para aplicarla a la imagen. Si quieres ver más opciones, haz clic en More Entrance Effects, pero aquí simplemente usaré la opción Fade. Selecciona el cuadro con el texto Spring y aplica la misma animación. Y luego haz lo mismo con las estaciones restantes en orden. Haz clic en el botón Animation Pane para abrir el panel de animación. El panel muestra todas las animaciones que has agregado a una diapositiva en el orden en que se activan. Por defecto, las animaciones se activan en el orden en que las agregaste, y vas a avanzarlas individualmente a mano durante la presentación. También puedes cambiar el orden de las animaciones o vincular varias para que se activen con un solo clic. Para obtener una vista previa, selecciona la primera animación y haz clic en Play From. Esto reproduce las animaciones comenzando desde la que seleccionaste. Ahora, las animaciones de las imágenes y las de los cuadros de texto se activan por separado. Para vincularlas, selecciona el primer cuadro de texto en el panel de animación y haz clic en la flecha desplegable. Selecciona Start with Previous para que se active al mismo tiempo que la animación anterior. Haz lo mismo para los demás cuadros de texto. Luego, agregarás una animación de énfasis. Las animaciones de énfasis dirigen la atención hacia los elementos que ya están en la diapositiva y ayudan a resaltar información importante. Supongamos que quieres enfatizar primavera, verano y otoño antes de explicar el invierno con más detalle. Para hacerlo, haz clic y arrastra el cursor sobre esos elementos y abre el menú desplegable Add Animation. Este menú te permite agregar múltiples animaciones a los mismos elementos. Las animaciones de énfasis aparecen en amarillo. Selecciona Pulse y la animación aparecerá en el panel de animaciones debajo de las que agregaste antes. Para aumentar la duración de la animación, haz clic en la flecha hacia arriba para Duration, hasta que llegue a 1 segundo. Si quieres, también puedes agregar un retraso para añadir tiempo antes de que la animación se active. Las animaciones de salida hacen que los elementos salgan de la diapositiva. Son útiles para reducir el desorden o facilitar nuevas ideas. Selecciona nuevamente los elementos de primavera, verano y otoño
y haz clic en el menú desplegable Add Animation. Las animaciones de salida aparecen en rojo. Esta vez, selecciona la opción Flyout. Ahora, los elementos se desplazan hacia el fondo, pero puedes cambiar la dirección. Abre el menú desplegable Effect Options y selecciona To Left para hacer que se desplazan hacia la izquierda. Ahora usarás una trayectoria de la animación para mover la imagen y el cuadro de texto de invierno hacia la izquierda de la pantalla. Para hacerlo, selecciona la imagen y el cuadro de texto, y abre el menú desplegable Add Animation. Desplázate hasta la sección Motion Paths y selecciona la opción Lines. Para que se desplace hacia la izquierda, abre el menú desplegable Effect Options y selecciona Left. Ahora haz clic en la flecha roja para la imagen y ajusta el controlador para que la imagen quede superpuesta sobre la imagen de primavera. Repite lo mismo con la flecha del cuadro de texto. Para agregar texto a la diapositiva para acompañar la imagen de invierno, ve a la tercera diapositiva, selecciona el cuadro de texto y presiona Control X para cortarlo. Elimina la diapositiva, vuelve a la segunda y presiona Control V para pegar el cuadro de texto. Selecciona la animación Float In para aplicarla al cuadro de texto. Para ver todo lo que has hecho, inicia la presentación. Haz clic en la pestaña Slideshow en la cinta de opciones y selecciona From Beginning. Al avanzar con clics durante la presentación, se activarán las animaciones que agregaste. En este video, presentaste elementos con animaciones de entrada, resaltaste elementos usando animaciones de énfasis, reorganizaste elementos con trayectorias de la animación y animaciones de salida y modificaste animaciones aplicando opciones personalizadas. Para más información sobre Microsoft PowerPoint y otros temas informáticos, visita nuestro sitio web en weber.edu/clc.